Suscríbete a mi canal de YouTube y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los videos. Y si te gustan, dale like y compártelos. Si quieres trabajar 24 horas por día, yo no te voy a disuadir. Esa es tu decisión. Lo que no puedes es trabajar 9 y hacer el trabajo de 24. Eso no va. Eso es pensamiento mágico. O lo vas a hacer, pero de muy mala calidad. Something's gotta give. Algo va a ceder. Y el pensamiento mágico es, bueno, puedo y hago esto y hago lo otro y hago lo otro, y al final cedes por defecto, inconscientemente. Entonces, al final, ¿qué cede? Tu salud, tu sueño, tu vida personal, porque la dejas para el final y después dices, de un año, me siento mal, no hice ejercicio, engordé, me peleé con mis amigos, hace un año que no salgo de vacaciones, todo, y digan, odio mi vida, no sé qué, y después, no sé, renuncias, o te vas, o te enojas, o empiezas a tratar mal a los clientes, o te sientes mal, algo va a ceder. Y por eso a la economía la llaman the dismal science, la ciencia como deprimente. Dismal es deprimente, así como desmayante. ¿Por qué? Porque siempre dice no hay suficiente. O sea, no. La realidad es restrictiva. La gente dice, no, vivimos en la abundancia. No. En el mundo físico no hay abundancia. Los bienes económicos son escasos. Y el tiempo es escaso y los recursos son escasos. La abundancia de felicidad y de amor, sí, eso es infinito, no tiene límite. Pero en el mundo material, el principio es la escasez. Somos seres con cuerpo en el mundo, y en esta realidad hay que tomar decisiones. Entonces, claro, si tú me dices, ¿cuál es el precio? Sí, alguna gente se va a molestar. Otra vez tu jefa se ponga triste o le moleste que tú le pongas una restricción. Sí, pero tu jefa no va a vivir tu vida. Tu jefa no es la que sufre cuando no duermes. Eres tú. Entonces tú tienes que tomar la decisión si estás dispuesto a pagar el precio de arriesgarte a poner un límite. Porque es un riesgo. No te puedo prometer, no te preocupes que no va a tener consecuencias. Sí puede tener consecuencias. Puede haber otra persona, entre comillas, que compita contigo en el mercado de trabajo, que diga, yo no tengo límite. Yo puedo hacer el mismo trabajo que Amador y cobro lo mismo y voy a trabajar 20 horas por día. ¿Quieres competir con esa persona? Cuando alguien me dice algo así, le digo, pues contrata a esa persona. Pues yo no puedo competir con eso. Creo que trabajando 20 horas por día, esa persona va a terminar tratando mal a los clientes y te va a dar mala calidad. Pero ojalá que no, ojalá te dé todo. Y si es así, mejor por el mismo precio vas a sacar el doble de beneficio, pues yo no te voy a trabajar más de 10. Y ya te digo, en el corto plazo he perdido trabajos. No hay uno de los que, entre comillas, he perdido que no vino después a buscarme diciendo, no funciona. Lo barato sale caro. O sea, si quieres calidad, tienes que pagarla. Si te quieren a ti con calidad, la tienen que pagar. ¿Cómo? No necesariamente subiéndote el precio, pero sí aceptando que digas que no a algunos proyectos. Si tú quieres trabajar 9 horas por día y te dicen, no puedo aceptar eso, pues entonces búscate otro. Y tú no quieres trabajar más, bueno, pues búscate otro trabajo. Pero me gusta acá. Sí, pero este trabajo te piden 14 horas por día. No, pero a mí me gustaría este trabajo con 9. Sí, pero eso no está en el menú. O sea, lo puedes pedir, pero si te dicen, lo siento, no le vamos a preparar eso, pues vete a otro restaurante donde te lo preparen. Claro. No, o sea, yo voy a un restaurante y me vino la carta. Digo, mire, quiero esto, pero, no sé, sin papas, en vez de papas fritas, quiero con verduras, de carne. Me dice, no, pero es carne con papas fritas. Digo, bueno, cóbreme la carne con papas fritas y tráigame, no sé, verdura asada al costado. No se puede. Digo, bueno, entonces me voy. Me voy a otro restaurante. No, pero mira, el menú no dice vaya a otro restaurante. Claro, el menú solo te dice lo que sirven ahí, pero siempre hay una opción en el menú de irte a otro restaurante. Ese es el menú interno, no el menú de la casa. El menú de la casa no quieren que te vayas a otro restaurante, pero en tu vida siempre te puedes ir a otro restaurante. Pero primero lo pides.
Entonces te estoy invitando a decir eso. ¿Cuánto tiempo quieres trabajar para optimizar tu vida y tu felicidad? Dentro de ese tiempo, lo que quieras. O sea, le dices a tu jefa. Pero más de ese tiempo, no. Y me están pidiendo más cosas de las que puedo hacer con calidad en este tiempo. O me dices que lo quieres que baje la calidad y que la gente no esté tan contenta, satisfecha con mi trabajo. También, si tu jefe dice, bueno, dedícale la mitad de tiempo a cada proyecto, pero haz el doble. Si puedes hacerlo, está bien, es su decisión. Yo te ayudo.